La casa embrujada. Suele ocurrir que en toda población o colonia donde existan viejas casonas, alguna de ellas está embrujada o tiene un fantasma. Al menos eso es lo que creen muchas personas. Eso es lo que creen muchas personas. Pero Juan José, un policía que prefería trabajar por las noches, porque aseguraba que ese era el turno más tranquilo, pensaba que eso de los espantos era pura patraña de gente supersticiosa. Así que cuando su jefe le dijo que debería comisionarlo a la vigilancia nocturna de una casona antigua que pronto sería rematada, pues su dueño había fallecido sin dejar herederos, aceptó sin dudarlo. Por más que varios de sus compañeros le dijeron que mejor pidiera ser relevado, pues entrar a esa casa era arriesgarse a desconocidos peligros, Juan José ignoró sus advertencias. Se burló de ellos y les aseguró que les demostraría que ahí no pasaba nada. Esa noche llegó a trabajar muy entusiasmado. Llevaba un buen termo de café para resistir la velada y una gruesa chamarra para no pasar frío, además de su linterna y su pistola. Su turno transcurrió con relativa tranquilidad, excepto porque adentro de la casona hacía más frío que afuera y porque se oían rechinar los pisos de madera, ruidos que él atribuyó a la presencia de ratas. La segunda noche parecía que todo iba a estar igual de tranquilo. Juan José estaba francamente aburrido. Para evitar dormirse, decidió hacer una ronda más. Tomó su linterna y empezó a recorrer la casona, inspeccionando todo a detalle. En una de las recámaras de la planta alta, vio algo que no había notado la noche anterior. En la pared había unas manchas extrañas. Parecían de esas de moho que salen cuando hay humedad. Se acercó a tocarlas para confirmar su teoría. La pared estaba bien seca, y extrañamente, con la luz de la linterna, las manchas se fueron desvaneciendo, hasta que la pared quedó totalmente lisa otra vez. «Estoy cansado», pensó para sus adentros. «Por eso veo visiones. Ninguna mancha aparece y desaparece tan rápido». La tercera noche, picado por la curiosidad, subió de nuevo a la habitación donde había visto las manchas, y ahí se estuvo un buen rato. Dieron las 11, las 12 de la noche, y no pasaba nada. Fastidiado, estaba a punto de salir de ahí para bajar de nuevo a lo que había sido la sala, cuando escuchó extraños sonidos, parecidos a un castañeteo de dientes que provenían de la pared. Volteó rápidamente pensando descubrir alguna rata que roía un trozo de algo duro, pero cuando apuntó la luz de su linterna al sitio de donde provenía el ruido, descubrió sorprendido que ahí estaban de nuevo las manchas. Lo confirmó, no era su imaginación. Eran unas manchas de oscuro color verdoso que se movían y se alargaban sobre el muro. Cuando vio que una de las manchas, la más grande, se desprendía de la pared y alargaba algo parecido a unas garras que se dirigían hacia él, Juan José quedó paralizado por el horror. No podía gritar, mucho menos correr, aunque era lo que más deseaba en ese momento. Soltó la linterna, que se hizo pedazos cuando cayó al piso. Todo quedó en tinieblas. Al día siguiente por la tarde, viendo que Juan José no se reportaba, su jefe envió a 2 compañeros a buscarlo. No había llegado a su casa. Entonces fueron a la vieja casona. Tampoco lo encontraron ahí. En lo que había sido la sala estaba su chamarra y su termo con café. Los policías comenzaron a registrar la casa, pero nunca encontraron ni rastros de su compañero. Solo vieron en una de las habitaciones del segundo piso la linterna rota y un extraño charco rojizo en el piso, cuya forma recordaba vagamente la de un cuerpo humano. La justicia del brujo. Hubo en Compostela un deán que se hacía llamar Andrés de Santiago, a quien interesaba extraordinariamente todo lo relacionado con la brujería. Me acordé de vos en Toledo. Contaban ahí que la ciudad posee el mejor brujo del reino. Don Illán es su nombre. Así decís verdad. Debo conocerlo.
Quizá quiera enseñarme las artes de la magia. He de conseguir que me haga saber sus mañas. En cuanto pudo, partió el Deán hacia la ciudad castellana. Una vez con el brujo... No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? Jamás podrá suceder tal cosa. Siempre estaré a vuestras órdenes. Vayamos pues a un lugar adecuado y comencemos por la primera lección. No tardaremos en cenar. Preparadnos unas perdices asadas. El brujo le abrió la puerta de su estudio, donde tenía todos los libros de brujería, de hechicería, de magia negra. Todo lo que él conocía y sabía estaba ahí. La primera tarea consistió en examinar libros y códices. Señor, un mensaje para el Deán Andrés. Es de mi tío el obispo de Santiago, que ve próxima su muerte. Pero, ¿cómo acudir en este momento? Enviar esta carta de excusa a mi tío. A muchos debe de interesar las artes mágicas cuando abandonáis incluso a vuestros deberes familiares. Así fue. Con el paso del tiempo, el Deán se afanaba más y más en sus estudios. Al cabo de 10 días llegaron los escuderos, que saludaron respetuosamente al Deán Andrés. Es un gran honor para nosotros haceros llegar la nueva vuestra elección como obispo de Santiago. Os felicito, señor, y me alegro de que tales buenas noticias lleguen a mi casa. Gracias, amigo Ian. No quiero abusar de vuestra amistad, mas os pido que, a ser posible, nombres Deán a mi hijo Rodrigo, comentó el brujo. Lamento no poder complaceros, pues prometí ese puesto a mi hermano, pero venid a Compostela con vuestro hijo. ¿Qué podremos hacer allí? Vos seguir enseñándome artes mágicas y él esperar mi beneficio. Partieron para Santiago y fueron recibidos con todos los honores. Los estudios del obispo Andrés continuaban con eficacia en la tranquilidad de la vida compostelana. A los 2 años... ¡Hey! ¿Qué es ese griterío? Llegan de Roma emisarios del Papa. Vienen a ofreceros el capello de cardenal. El hecho se celebró con gran festejo. Quiero participaros que por concesión papal debo designar un sucesor, y me complace que sea el abad Fernando de la Anunciación. ¡Hey! Es hermano de su madre. Os recuerdo, eminencia, la promesa de un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Todo llegará, buen Ian. Venid a ambos a Roma. Ahí será más fácil alcanzaros una recompensa. En Roma, el cardenal Andrés seguía sus estudios con gran cautela, dada la resonancia de su cargo. 3 años más tarde falleció el Papa, y el dolor inundó la ciudad eterna. Los cardenales se reunieron en cónclave para elegir nuevo pontífice. La votación señaló al español Andrés de Santiago. Santidad, yo quisiera pediros humildemente un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Apartaos de mí, hipócrita mortal, descreído. Pensé que eras brujo en Toledo. Iréis a la cárcel por hereje. Dejad por compasión que vuelva a mi país. Danos provisiones a mí y a mi hijo para caminar hasta España. Os dejaré marchar al destierro, pero no pidáis ni favor ni ayuda. Tendré que comer entonces las perdices que encargué para la cena de esta noche. ¡Oh, no! De repente, todo cambió. Todo el escenario, todas las personas que estaban a su alrededor, fueron desapareciendo. Todo, absolutamente todo, había sido una alucinación. El hechicero dijo: os he ofrecido un futuro en esta lección de hipnotismo, y os habéis mostrado ruin. Nada podré esperar de vos si os hago mi discípulo. Mejor será que regreséis a Compostela. El Deán, abandonado, no sabía cómo excusarse, y se dejó conducir por corredores y pasillos hasta el exterior de la casa, hasta la oscuridad de la noche.
Pasos en la escalera. Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara de escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba ya. La muchacha esfumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadro de papel estaño, antes de aplicarles la pátina, que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Trabajaba concentrada, contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados, y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro que al principio, cosa extraña, se había negado en redondo a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba, así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta. Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. ¿Dónde puse esos frascos, Morris?, preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. A lo mejor los dejé en la recámara y no me acuerdo, dijo ella. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo, en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar, y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño, y encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente las escaleras. «¿Mario?», dijo Aide, con el algodón en vilo. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta, colocándole el seguro. «¡Shh! ¡Morris! ¡Cállate!», ordenó por lo bajo. El perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta. Abrazaba a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, listas para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su teléfono celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Aguzó el oído. Los pasos ya no se escuchaban, pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad, pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido.
Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. «¿Quién anda ahí?», dijo Mario con su voz más firme. «Le advierto que estoy armado». Esto último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casita. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo le gustaba cambiar las cosas de lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados, acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo, donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches el lomo de Morris vuelve a erizarse y el perro gruñe suavemente, como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los perciba, los pasos en la escalera.